Hola amigos de YouTube, es un gusto que estén viendo este canal de David Ballesteros. Ya tenía mucho tiempo de no hacer video, de no aparecer en cuadro, y es que la verdad sí he estado un poquito ocupado, pero la verdad es que he querido hacer este video porque hay muchos estudiantes de leyes que van iniciando la carrera o estudiantes que están en esa etapa de bachillerato y que van a pasar precisamente a una licenciatura y que de cierta manera han estado investigando en qué consiste, cómo va la carrera de derecho, qué tan compleja puede llegar a ser, sus beneficios, o sea, sus ventajas, sus desventajas. Y la verdad es que cuando yo era estudiante me hubiera gustado ver videos así. Pero desgraciadamente en el internet y en esta plataforma de YouTube sí que te encuentras videos donde te hablan de la carrera y te hablan bonito de la carrera y de todos los beneficios, y en alguno que otro video te hablan un poquito de las desventajas que hay. Sin embargo, no te lo cuentan con las experiencias reales, o sea, únicamente es como a la imaginación. Y en ese sentido yo ya hice varios videos donde hablo de ¿qué necesita un abogado que va terminando sus estudios para abrirse campo, para montar su propia oficina o despacho jurídico? Ya hablé en algún otro video de, por ejemplo, cuál es el tipo de clientes que no debes de tener en tu oficina. Ya hablé también en alguna ocasión, en algún video platiqué mi experiencia cuando hice mi servicio social. Entonces, más o menos intento mostrar lo que es en realidad esta carrera para quizá algunos estudiantes que van iniciando o que van a iniciar la carrera de derecho. Hoy en lo particular quiero hacer un video narrando experiencias propias, experiencias reales, malas, para que también se den cuenta a lo que vamos los abogados, a lo que nos podemos arriesgar los abogados, y que los errores que yo he cometido, pues ustedes no los cometan, porque ahí es cuando aprendemos, porque desafortunadamente aprendemos cuando cometemos errores, y de ahí decimos, este error no lo vuelvo a cometer. Entonces, vamos a pasar precisamente a hablar de esos temas interesantes, pero antes de pasar a estos temas, yo quisiera a todos los estudiantes de Derecho, una vez más, ofrecerles este sensacional curso en línea que yo diseñé especialmente para los abogados, para los estudiantes, para los litigantes, y es un curso que yo le puse de nombre La correcta y debida presentación de la demanda. Es un curso en videos donde van a aprender o vamos a aprender de la mano cómo estructurar un escrito inicial de demanda debidamente bien hecho, debidamente bien formado. Vamos a analizar cada parte de la demanda. Yo les doy mis puntos de vista, mis experiencias de cómo deben de desarrollar ese escrito inicial de demanda, la importancia que tiene la demanda como tal, ese escrito inicial que debe ser impactante, importantísimo. Entonces, si quieren conocer más acerca de este fabuloso curso, La correcta y debida presentación de la demanda, no duden en contactarme a los números telefónicos que muchas veces dejo en la descripción del video, mandarme un mensaje por esta plataforma de YouTube. Hay 1000 opciones. Y también pedirles que se suscriban a mis redes sociales, que se suscriban al canal de YouTube, que activen la campanita de notificaciones, que me manden mensajes de WhatsApp, que me busquen en Facebook como David Ballesteros. Una vez dicho eso, entonces entramos de lleno a esta experiencia que viví hace no muchos días, y a pesar de mi vasta experiencia ya en el litigio, que la verdad debo decir y debo aceptar que es bastante, pero a veces, te pasan experiencias y vale la pena compartirlas, sobre todo cuando no son tan buenas experiencias, porque de las buenas todos hablan, ¿sabes? O sea, todos dicen, no, yo soy un abogado muy chingón, gano todos los asuntos, gano todos los litigios y hago esto y hago aquello, y está padre porque aprendemos,
Sin embargo, muy pocos te hablan de sus malas anécdotas, de sus malas experiencias, y también está padre hablar de eso precisamente, porque es la parte que guía a esas personas que buscan algo en esta bonita carrera, pero muy vituperada también. Bueno, voy a platicar esta experiencia sin más preámbulos, voy a contar. Hace apenas unos días, yo digo, ya eran alrededor de las 12:30 de la noche, un horario a veces muy común en que su servidor esté despierto porque estoy editando videos o estoy haciendo trabajos de oficina, y entonces comúnmente en esos horarios yo todavía me encuentro en labores. Esos días en especial, no sé, estoy hablando de 2, 3 días atrás, fueron muy desgastantes laboralmente. Afortunadamente en la oficina, en el consorcio jurídico donde trabajo, que encabezamos 2 personas, su servidor y un compañero, el licenciado Sergio, Sergio Suárez, tuvimos mucho trabajo. Entonces era ya aproximadamente 12:30, casi 1 de la mañana, y recibí unos mensajes de urgencia precisamente en mi teléfono celular, y por el horario, como muchas veces hago, quise ya no ver los mensajes para verlos al día siguiente y entonces poder contestarlos, pero al día siguiente, en ese momento incluso ya estaba yo acostadito en mi camita, viendo televisión, dispuesto a descansar. De pronto, al ver que no contestaba los mensajes, esta persona empezó a marcarme. Obviamente por el horario no quise responder la llamada porque no es grosería, pero hay veces que me contactan a las 3 de la mañana, contesto el teléfono pensando que es una urgencia y es un suscriptor que me está marcando para decirme, me gustan muchos tus videos, he aprendido mucho, gracias. Y yo así de, o sea, está padre, pero a las 3 de la mañana, pues para decirme que viste un video mío y que, o que si te puedo sacar de una duda que no urge, y bueno, ondas así, ¿no? Entonces, era muchísima la insistencia que la verdad quise, pues, leer los mensajes. Debo decir que la persona que me mandó los mensajes y que me hizo las llamadas telefónicas es un suscriptor precisamente de mi canal, el cual también me sigue desde hace tiempo, no solo en los videos de YouTube, sino también en las redes sociales, como en Facebook, por ejemplo. Sin embargo, no había yo leído los mensajes. Entonces, cuando me pongo a leer los mensajes, me pongo a ver que esta persona necesitaba auxilio urgente. Voy a omitir nombres, no voy a dar nombres ni voy a dar detalles porque no quiero que se malinterprete ni quiero ventilar, pues, datos privados de cierta manera. Sí voy a contar el conflicto, en qué consistía el problema, pero voy a omitir datos que pudieran ofender a esta persona. Entonces, empiezo a leer los mensajes y efectivamente los mensajes me decían, oye licenciado, soy... ya iba a dar el nombre, soy tal persona, tengo una urgencia, necesito que me conteste urgentemente, me encuentro en Toluca por un conflicto que tiene mi hijo, el cual está detenido, y me urge poder hablar con usted. En ese momento, yo entonces, por la situación, le respondo y empezamos a entrar en comunicación a través de mensajes. Le pregunto algunas cosas, entre ellas cuál era el conflicto que estaba sucediendo, y esta persona me empieza a decir que su hijo había estado, bueno, no había estado, estaba detenido en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la ciudad de Toluca. Debo decir que en ese momento, yo litigo en la Ciudad de México, en el Estado de México y en la zona de Michoacán que está cercana precisamente a la Ciudad de México. Entonces yo en ese momento, por cuestión de trabajo, no me encontraba en la Ciudad de México ni cercano a Toluca, yo me encontraba en Michoacán. Entonces, porque tengo casa en Michoacán, tengo casa en la Ciudad de México. Entonces yo estaba en mi casa de Michoacán
y me dice es que mi hijo está detenido. Entonces le empiezo a preguntar un poquito más de detalles para conocer del asunto y le pregunto, bueno, ¿y de qué están acusando a su hijo o por qué lo detuvieron? Y ya me dice, bueno, es que mi hijo compró una retro de esas máquinas para construcción a X persona, pero era una máquina inservible, no servía, y entonces mi hijo la quiso comprar para, le llaman ellos cortarla, o sea, la cortan, haz de cuenta que la hacen pedacitos, y supongo yo que la llevan al fierro, ¿no? Para venderlo al fierro, entonces creo yo que es un dineral de los fierros, porque son máquinas pesadísimas. Entonces, compró mi hijo la máquina y de pronto pues llegaron policías municipales, lo detuvieron y se lo trajeron a la Fiscalía de Toluca. Y le están acusando el delito de robo. Entonces las personas que lo están acusando dicen que es su máquina y que pues, lo están acusando de robo. Entonces, sí, en ese momento se me vino una situación de idea grave, porque dije, bueno, si le están acusando robo, habrá que ver qué sucedió, qué está pasando, pero por los altos costos de esos tipos de máquinas, que son costosísimas, la pena, castigo o sanción de la persona que acusan, pues llega a ser elevadísima, porque todo va en virtud de la cuantía, o sea, de lo que vale supuestamente el objeto robado. En ese momento, o sea, él me dijo que necesitaba que yo le ayudara, que por favor me trasladara a la ciudad de Toluca para apoyarlo. En ese momento sí lo dudé, porque dije, a ver, es casi la 1 de la mañana, me dispongo ya a descansar, estoy en mi camita, acostado, viendo tele. He estado muy ocupado, estoy algo cansado de la mente, físicamente a lo mejor no tanto, pero mentalmente me sentía agobiado, me sentía cansado. Y pensé en hablarle a un par de colegas que tengo en la ciudad de Toluca y que me apoyaran en la representación para apoyar a esta persona. Sin embargo, el señor era muy insistente y me pedía urgentemente, y yo lo sentía con un alto grado de desesperación, que yo personalmente atendiera su asunto, que yo fuera a Toluca. Entonces fue cuando me di cuenta que mi profesión es así, que mi vocación es así y que tenía que ir al auxilio de esta persona. En ese momento, lo único que le dije fue, mire, yo estoy un poco retirado de Toluca, estoy aproximadamente a 3 horas, pero si quiere esperarme, yo me traslado sin ningún problema. Entonces, el señor me dice, sí, licenciado, por favor, véngase con urgencia, aquí lo espero, pero es que quiero que sea usted el que venga. Bueno, en ese momento entonces le llamo yo a mi colega, al licenciado Sergio Suárez, a las casi 1 de la mañana, le llamo por teléfono y le digo, abogado, tenemos que viajar a Toluca. Claro que sí, licenciado, mañana a qué horas nos vemos para irnos a Toluca. No, nos tenemos que ir en este instante a la ciudad de Toluca, y entonces le conté la situación. Mi colega me dijo que pasaba por mí a mi domicilio, nos íbamos en su carro y viajábamos para Toluca. Bueno, nos fuimos a Toluca, mi compañero y yo íbamos analizando el caso, íbamos analizando el asunto para saber cómo actuar en el Ministerio Público para obviamente proteger los intereses de esta persona. Obviamente no conocíamos los detalles, no sabíamos de la parte acusadora, por qué acusaba, si efectivamente tenía o no documentos o elementos que acreditaran que ellos fueran dueños. Teníamos la duda de cómo era posible que el hijo lo hayan detenido si supuestamente esa máquina la había comprado. En fin, o sea, eran muchos detalles que no podíamos determinar hasta no llegar a la fiscalía y, bueno, pues imponernos de la carpeta de investigación, leer la denuncia en su contra, la puesta a disposición por parte de los oficiales y empaparnos del asunto. Sin embargo, ya teníamos un razonamiento jurídico de qué teníamos que llegar a hacer. Bueno, entonces cuando llegamos al lugar, ya para esto 3 horas de viaje, llegamos al lugar, en el camino tuvimos que pasar a comprarnos un café porque
Ya para esto como a las 2 de la mañana aproximadamente nos empezó a entrar sueño, cansancio en el camino, porque es un viaje literalmente largo, y nos paramos en uno de estos negocios que están abiertos las 24 horas. No voy a hacer comercial porque no me pagan, pero ustedes sabrán cuáles. Y a comprarnos un café, digo, porque nos estaba ganando el sueño. Entonces, después de tanto, llegamos a la fiscalía, le marco a la persona y le digo, hey, ya llegamos. Y en eso, bueno, nos encontramos rápido, y resulta que en el lugar estaba el señor que me llamó, estaba su hijo, sus hijos, habían con él como 6 personas, los cuales pensé que algunos eran familiares, pero resultó después que no, que también estaban involucrados en ese problema otras personas. Pero bueno, entonces empezamos empiezo a platicar con él y con la familia de cuál es la estrategia, me empiezo más o menos a informar del conflicto, de la situación, para saber cómo íbamos a actuar adentro como abogados. Yo ya tenía unas bases, las bases jurídicas, que los conocimientos de un buen abogado, ya sabemos cómo llegar a actuar, pero sin embargo necesitaba un poquito más de detalles. Entonces empezamos las pláticas, entramos mi colega y yo a ya lo que es las oficinas de la fiscalía. Entramos a platicar con el Ministerio Público, y el Ministerio Público en ese momento nos dice que lo aguardemos, que lo aguantemos, porque apenas estaban integrando la carpeta de investigación. Es decir, en ese momento no podíamos tener acceso a eso porque los oficiales que habían hecho la detención en ese momento estaban rindiendo su declaración, estaban entregando lo que es la puesta a disposición con el Ministerio Público. Entonces, en ese momento no podíamos tener acceso. Mientras aprovechamos para empezar a tener pláticas con el abogado de la contraparte, con el abogado de la parte acusadora, y entonces empezamos a entrar en un diálogo, empezamos a platicar, el abogado nos decía cuáles eran sus pretensiones, que su cliente era el dueño de la máquina y que se la habían robado, en fin, un sinfín de cosas, y que para que otorgaran el perdón, que no es la figura correcta en esa etapa procesal, pero vamos a llamarle así, para que otorgaran el perdón, iba a ser necesario que les dieran una cantidad, y la voy a decir, porque eso sí no hay problema, 350,000 pesos, y que un camión, no voy a entrar más en detalles, un camión que les ofrecían con un valor promedio de 700,000 pesos, y que medianamente con eso podían negociar, porque supuestamente esta retroexcavadora robada, que aunque supuestamente en ese momento era inservible, no funcionaba, pues tenía un valor supuestamente el dueño aproximadamente de 2-3 millones de pesos. O sea, totalmente desvirtuado. Esas máquinas son muy caras, sí son muy caras, pero en buenas condiciones. Bueno, no voy a entrar en esos detalles. Entonces, resulta que, para no alargar tanto el video, entramos mi colega y yo a hacer trabajo, empezamos a platicar con el Ministerio Público, empezamos a platicar con la contraparte, empezamos a hacer negociación. Mi colega y yo nos aislábamos para analizar el asunto y empezar a ver qué íbamos a hacer en la parte jurídica, si promovíamos un amparo, en fin, empezábamos esa parte de plática entre mi colega y yo para poder llevar a cabo la mejor estrategia jurídica y salvaguardar los intereses de nuestros clientes. En eso estábamos cuando de pronto salgo a una parte donde estaba este señor que me llamó y sus familiares, y estaban ellos así en círculo, y había una persona que yo no había visto, ¿no? Una persona así medio chaparrito, medio gordito, y estaba platicando con ellos. Entonces a mí me llamó la atención la plática, no me acerqué, me quedé a una distancia como de 2 metros escuchando, y el cuate ese pues les hablaba legalmente, o sea, les hablaba en terminología jurídica, y que hay que hacer esto, y hay que esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y yo dije, bueno, en ese momento yo me
Mi colega incluso me dijo, oye, ¿y ese güey quién es? ¿O por qué está hablando con ellos? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo siento que es alguien de aquí adentro, que trabaja aquí adentro, y pues le están preguntando, ¿no? Ya ves que los familiares así son muy inquietos, están con la angustia de que el familiar está detenido, entonces a lo mejor pues, le preguntaron a alguien allá adentro y pues le está dando alguna información, ¿no? Y lo tomé a la ligera. Entonces lo dejé pasar, nosotros seguimos en lo nuestro, seguimos haciendo lo que teníamos que hacer. Y como a los 15 minutos nuevamente volvemos a salir a esa área donde estaban los familiares y estas personas, y se encontraba otra vez esta persona, ¿no? Ahí platicando con ellos, y yo dije, bueno, como que esto ya está raro, ¿no? Entonces nos acercamos, y en eso sale el abogado de la parte acusadora, o sea, el abogado de los otros, sale y me dice, abogado, ¿podemos platicar? Porque ya habíamos platicado. Entonces nos acercamos, mi colega y yo nos aislamos un poquito con el abogado y alcanzamos a oír que la persona que estaba platicando ahí con ellos, o sea, el otro, resultó que era un abogado también. Ahí va ya el desenlace de esto, ¿no? Resultó que era un abogado también. Y en ese momento volteé a ver este abogado a uno de los hijos de este señor que me buscó, y en voz alta, porque ni siquiera tuvo educación o parte cuidado, y en voz alta dijo, a ver, o sea, le dice a uno de los hijos, a ver, o sea, aquí déjame claro, porque no entiendo, a mí me llamaron para que yo viniera, y aquí habemos dos abogados, porque aquellos abogados están hablando con el otro abogado porque supuestamente están negociando. Entonces, a ver, ¿quién se va a hacer cargo, no? Y entonces yo oí claramente que el hijo dijo, que por cierto yo había tenido ya también muchísimo contacto con el hijo, y el hijo le dijo, no, sí, tú tranquilo, tú te vas a hacer cargo, yo ahorita veo. Entonces cuando yo escuché eso, lo primero que hice fue hablarle al señor que me llamó y le dije, ahí va el desenlace, porque va la buena y lo que se aprende, la mala experiencia y lo que se aprende. Entonces le llamo al señor y le digo, ¿sabe qué? A mí me da muchísima pena, nunca me había pasado, bueno, digo, nunca no, sí, ya me había pasado antes, pero pensé que no iba a volver a pasar, más bien la expresión correcta es ya tenía muchísimo tiempo que no me pasaban este tipo de cosas. Entonces le digo al señor, ¿sabe qué? Me da muchísima pena, pero a mí este tipo de cosas no me gustan, me ponen muy incómodo, me hacen sentirme incómodo y la verdad, ¿sabe qué? Yo no voy a entrar en disputas ni me voy a pelear con el otro abogado para ver quién lleva su asunto. No, la verdad, no estoy para eso. Perdón, una disculpa, no quiero sonar grosero, pero no estoy para eso. Usted me llamó, me pidió que viniera y yo atendí eso. Y que ahorita me encuentre con otra persona que está discutiendo quién va a llevar el asunto, con mi personalidad no va. Entonces, ¿sabe qué? En este momento yo le digo que el asunto lo siga llevando el otro abogado. Mi colega y yo nos vamos a retirar. Lo único que le voy a pedir es que me pague los honorarios generados y yo me retiro, no hay ningún problema. En ese momento el señor, porque además le dije, es que me dice el señor, pero abogado, o sea, ingenuamente o por pena o no sé, como que se le fue un poquito el avión, me dice el señor, abogado, pero es que no se vaya. Y le digo, a ver, ya iba a dar el nombre otra vez. Le digo, a ver, señor, ustedes son los que tienen que determinar qué abogado se va a quedar representándolos aquí. Si usted quiere que yo me quede, vaya con su familia, vaya con su hijo, vaya con el otro abogado y díganle gracias. Porque habíamos llamado al licenciado Ballesteros y queremos que lleve nuestra representación. Eso no me compete a mí. Eso es de ustedes. Y si eso no pasa, discúlpeme, yo en 5 minutos me retiro. Únicamente págueme los honorarios generados y listo. Eso es todo. Se va el señor, regresa como con cara agachada, no sabía qué decirme. Yo en eso seguía viendo que el otro abogado seguía moviéndose y seguía haciendo actuaciones y como queriéndose afirmar ahí al asunto. Yo no. Yo dije, no, a mí no me interesa. O sea, si yo hubiera sido otro abogado, yo me hubiera acercado ahí y les hubiera dicho, a ver, ¿qué pasa? Aquí el abogado que ya empezó a mover, que ya habló y que llegó primero fui yo.
Así es, pero no porque no es mi personalidad. Entonces yo dejé que el otro abogado empezara a mover, empezara a decir, y yo dije, punto, mira, si el abogado va a resolver este asunto, yo me retiro, me voy a descansar y punto. Nada más páguenme los honorarios generados y no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que al señor, el hijo pudo más en esa influencia y me dice, no, pues que el abogado, ni siquiera me lo dijo directamente, ¿sabes? O sea, nada más como que sí me dio a entender que el que iba a llevar el asunto iba a ser el otro abogado. Entonces dije, bueno, ok, está bien, no hay ningún problema, yo me retiro. Me dice, abogado, entonces, pues muchas gracias por haber venido. ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto tengo que pagarle por los honorarios generados? Le hago en este momento una transferencia y pues muchas gracias. Dije, claro, inclusive hasta debo decir que, y esto me va a dar pena decirlo, contarlo, pero es que la verdad no voy a variar esta información porque la neta fue real. Me va a dar pena decir lo que le cobré, porque en realidad a esta persona la vi con ganas de quererlo apoyar. Y ni siquiera le cobré lo que normalmente cobro. Pero bueno, ok. Pues me dice, ¿cuánto le debo? Entonces, yo agarré y se me hizo justo y le dije, mire, yo le voy a cobrar 10,000 pesos. Y entonces cuando le dije esa cantidad del señor, así lo sentí, se me hizo como para atrás, o sea, y no puede ser menos, abogado. Y en ese momento con la pena, y ahí va la experiencia. Digo, pues es mala experiencia porque a quien le gusta que llegues, empieces un trabajo y en cierto momento de ese trabajo llegue otra persona que te diga, aquí me llamaron a mí y aquí voy yo y ahí nos vemos, así es que adiós, te vas. Pues a quién le gusta que le hagan eso, ¿no? Entonces, cuando el señor me dice con todo respeto que si puede ser menos la cantidad que le pueda cobrar, lo primero que le contesté fue, mire, si consideramos que yo me encontraba a la casi 1 de la mañana, acostadito en mi cama, viendo televisión, disponiéndome a descansar, a aproximadamente 3 horas de distancia de aquí a donde estamos ahorita, y considerando que usted insistentemente me pidió que viniera, tuve que viajar de otro estado a otro, de otra entidad federativa a otra. A la 1 de la mañana, llegué aquí a las 3:30, 4 de la mañana. Este tipo de asuntos, en donde yo me encuentre en ese momento, es lo que cobro por pararme en la fiscalía. 10,000 pesos. Estando en el mismo lugar donde estoy. Pues imagínense si aquí tuve que viajar a tales horas de la madrugada, analizar su asunto, tener la capacidad, tener los conocimientos y llegar, no puedo cobrarle menos. Es más, yo debería cobrarle por lo menos 15 o 20,000 pesos, haya hecho o no haya hecho, porque en realidad ese no fue problema mío. Y eso es a lo que voy. Eso es lo que ves en este tipo de experiencias. Primero, el desafortunado momento de llegar y que estés trabajando, estés haciendo ya una labor y de repente llegue otra persona y te quiten y el que te contrató no sepa ni qué hacer y tú ya viajaste, te trasladaste y ahí viene la anécdota, bueno, la anécdota fue esta y viene la plática de que no cometan los mismos errores que yo cometí. Lo que yo debía haber hecho era asegurarme de que esta persona no me fuera a salir con ese tipo de gracias. Para eso, a tales horas, con la pena del mundo, lo que yo debía haber hecho es, perfecto, mi querido señor, en este momento viajo para la ciudad de Toluca, a tales horas de la madrugada, pero necesito que me haga una transferencia bancaria por tal cantidad. Si usted la realiza, en ese momento me asegura, me confirma y me voy. Afortunadamente, y eso sí lo quiero dejar claro, afortunadamente el señor cumplió, me pagó mis honorarios, pero pudo haber sido otro tipo de persona que no me pagaran, que me regresaran, y yo ya había viajado, me había puesto en riesgo, me había desmañanado, había gastado dinero,
y son las malas experiencias. Entonces, como anécdota o como moraleja en este video, eso es precisamente lo que les quiero hacer ver. Antes de hacer cosas majestuosas por un cliente, aseguren sus honorarios. Aseguren al menos que lo que vayan a gastar lo tengan ya en su cuenta bancaria. Porque tanto viaje, tanto gasto, tanto esfuerzo para que te regresaran con las manos vacías, está cabrón, digo, no está chido. Entonces, esa es la moraleja. Esa es la moraleja precisamente. Y ¿saben qué? Que no me da pena. En parte no me da pena porque son malas anécdotas y experiencias, pero por otro lado es como se aprende. La verdad es como se aprende. Y también me di cuenta de que un cliente te puede mandar a la fregada, que ya me ha pasado, o sea, ya me ha pasado varias veces, ¿no? Te pueden mandar con la mano en la cintura, con la mano en la cintura como si nada. Y en cambio tú, que ya hiciste muchísimas cosas, no solo hasta por el simple hecho de estar ahí, que te salgan con esos detalles, pues la neta no está chido, no está padre. Pero bueno, esa es una anécdota, esa es una experiencia vivida, real, la neta, bastante real, y se las dejo para que, bueno, pues a mis colegas ya litigantes no les llegue a pasar, tengan cuidado, y que los estudiantes de derecho o los que pretenden estudiar esta carrera, bueno, pues de cierta manera también sepan cuidarse para este tipo de detalles en el futuro, y conozcan también no solo las versiones padres, sino también las malas de los abogados. Yo soy David Ballesteros, muchísimas gracias por haber entrado a ver este video, te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco en el alma. Si la persona de quien hablé en este video, obviamente vio este video y está escuchando en este momento lo que estoy diciendo, no se me moleste, no se me ofenda, pero más bien yo le recomendaría que para próximas ocasiones, yo entiendo la desesperación de los familiares, pero no se desesperen tanto en ese sentido, porque en una de esas no llegaban 2 abogados, podían llegar 10, ¿no? Entonces me da pena, tuve que cobrarle, pero la situación y las condiciones no eran otras, ¿no? Si a mí me hacía ir a la fiscalía que me quedara a 100 metros de donde me encuentro y a las 4 de la tarde, la situación es completamente diferente. Pero bueno, ahí está este video, muchísimas gracias a todos por verlo, por quedarse, suscríbanse al canal, activen campana de notificaciones, hagan comentarios, quiero escuchar lo que piensan al respecto y por supuesto nos vemos en el siguiente video. Yo soy David Ballesteros y me despido de la manera tradicional como en muchos de mis videos diciéndoles, ¿es cuánto se le dice al juez? Vámonos, vámonos ya.